Ok, gracias. ¿Qué sigue? ¿No? ¿Ya? Órale. ¿La puedo poner acá? Sí, así nadie me va a ver. Está bien, acá la controlo. Hola a todos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es fundamental en estos tiempos. Sé que hay mucho ruido, probablemente ustedes están muy cansados, pero quiero contarles de una manera adecuada, rápida, de qué se trata esto de hackear la educación. Probablemente el término de hackear sea un poco confuso, espero aclararlo durante esta plática y sobre todo quiero comunicarles cómo es que intento aplicar esto de hackear a la educación. Van a ver ustedes que es algo que tiene que ver con ética hacker, no con meterse en servidores o robar contraseñas. Bueno, voy a comenzar. Mi nombre es Alan Lazalde. Asumo que todos me escuchan, ¿verdad? Ok. Bueno, soy profesor de la Universidad Iberoamericana, doy clases de tecnología y comunicación, soy vocal de Wikimedia México y soy blogger en FireWire, por ahí me podrán ver. ¿Sí? Quiero comenzar con el término hacker. Eh, a- Creo que todos tenemos ideas distintas de qué es un hacker. Probablemente aquí en Campus Party no sea tanto problema, pero ustedes saben que los medios asumen que hacker es igual a delincuente. Pero ¿verdad que hacker no es igual a delincuente? Hacker no es eso. Hacker es una persona creativa. Ser hacker es más que robar información. Ser hacker es alguien que crea, que construye, que deconstruye e imagina. Ya vieron ese par de hackers, ¿no? Steve Jobs, Wozniak, son los clásicos. El hacker tiene el poder de transformar el mundo. Es alguien que tiene una serie de herramientas intelectuales y prácticas con ese poder. ¿Reconoces nada de esos dos de la imagen? ¿Quién lo reconoce? Deberíamos darle un premio a aquel que lo reconozca. ¿Quién es? No, para nada. Steve Jobs no. Los creadores del lenguaje C y Unix, Kernighan y Ritchie. ¿Saben lo que significa ser creador del lenguaje C y Unix? Que sin eso sería imposible Google, sin eso sería imposible Facebook y casi toda la tecnología que ahora utilizamos en nuestros teléfonos. Son ellos los padres de los grandes padres de la computación, Kernighan y Ritchie. El verdadero hacker es alguien que comparte el conocimiento. ¿Reconocen al señor de la foto? Richard Stallman, padre del movimiento del software libre. El hacker hace comunidad, se conecta con otros, intercambia conocimiento. El hacker hace innovación. Podría ser algo extraordinario con unos plátanos conectados a unos dispositivos. ¿Quién sabe? A eso me refiero con el hacker. El hacker es el que hace redes de conocimiento libre a partir del conocimiento, porque lo comparte. ¿Sí? Quizá una de las mayores obras de la cultura hacker es eso que nosotros conocemos como Internet. Si leyéramos la historia de Internet, veríamos que es básicamente eso, es gente compartiendo el conocimiento, científicos que tienen una motivación común y algo que comenzó como algo pequeño entre universidades termina siendo algo que es una verdadera revolución. Hoy tenemos una revolución en Internet cada 6 meses, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar mañana. El Internet nace de la cultura hacker. El software libre también. Yo les he hablado acerca de Unix. Google sería imposible sin Unix, pero también sería imposible sin el software libre. Google pertenece a toda esta cultura que también es hacker. Facebook también. Por supuesto, Wikipedia. Es todo eso, conocimiento compartido, hacer redes. Y pero suenan como conceptos un poco difusos. Quiero decirles algo. Hay un concepto que se llama como ética hacker, que es un sistema de valores que rigen lo que es ser hacker. Si esto, eh, ustedes pueden utilizar este marco de valores para definir lo que es. No es, insisto,
Hacker, aquel que roba información, es aquel que comparte el conocimiento y lo comparte en red. Miren, les voy a contar. Yo les recomiendo encarecidamente alguna vez, si les interesa todo esto, leer ese libro. Se escribió en 1984 y es bastante vigente. ¿Sí? Ese libro de Stephen Levy crea la primera definición de hacker y ese sistema de valores que yo les cuento. Tómenle la foto. Adelante. Lo pueden encontrar en internet fácilmente. ¿Cuáles son los principios de esa ética hacker? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo guía? ¿Qué impulsa a los hackers? Pues son estos principios, ¿no? Es compartir, es abrir el conocimiento, es descentralizar. Eso de descentralizar es clave. Significa que es aplastar las jerarquías, es aplastar a esos sistemas de cliente-servidor donde uno es el amo y los otros son los esclavos, en muchos sentidos. Es libre acceso a las computadoras que equivale a libre acceso al conocimiento. Es una mejora continua, global, obsesiva por las cosas. Es mucha pasión. De eso es lo que estoy hablando con ética hacker. Aquí menciono algo que es el ethos y me refiero al cómo llevar a la práctica esos principios de cultura hacker. Bueno, hay como 6 principios y son los que les quiero contar y son los que vamos a tomar como marco teórico para aplicar esto a la educación. Entonces, me gustaría que pusieran muchísima atención a todo esto y reflexionáramos juntos de la profundidad de esto. No lo vamos a hacer en esta plática porque no nos alcanza el tiempo, pero es esto, ¿no? Primero, el acceso a las computadoras y todo aquello que ayude a entender el mundo. ¿Cómo debe ser eso? Debe ser ilimitado, ¿sí? Todos deberían tener acceso, todos, sin distinción, y debería ser total. Aquí es sobre acceder al conocimiento. Práctica número 2, toda la información debe ser libre. ¿Qué hay detrás de la información? Vivimos en una sociedad de la información, pero ¿cómo podemos lidiar con eso? Porque tenemos que buscar lo que hay detrás. Y lo que hay detrás, pues son las ideas. Actualmente vivimos en un sistema económico, cultural, educativo, donde lo primero es la información, pero no es cierto. Lo primero son las ideas. Cuando ustedes estén en una clase, cuando ustedes estén leyendo cosas en el internet, piensen, pregunten antes, ¿cuáles son las ideas detrás de todo esto? Esas ideas son las que generan la información y esa información tiene que ser libre. ¿Me estoy explicando bien? ¿Más o menos? ¿Voy bien? Ok. Principio número 3. Desconfía de la autoridad. Es un poco anarquista, es un poco punk, pero tiene mucho sentido. Promueve la descentralización. ¿Por qué? ¿Por qué promoveríamos la descentralización? Para evitar el control de las ideas, para evitar el poder de unos cuantos. Eso es bastante sano. Cuando tú descentralizas, y sucede en Internet, las ideas se reparten mejor, nuevas ideas también surgen, la innovación se da de manera natural, pero cuando solo hay una idea, cuando solo hay una forma de ver las cosas, eso se apaga, ¿sí? Entonces, por eso hay que desconfiar de la autoridad, hay que promover la descentralización. Esto es ética hacker. Los hackers deben ser juzgados por lo que hacen y esto es clave sobre todo en este momento en Campus Party, es clave en muchos sentidos. Los hackers deben ser juzgados por lo que hacen, por su hacking, no a la discriminación de género, de raza, sexo, posición. Es importante, ¿no? Entonces aquí quiero decir, las mujeres no se hackean, ¿sí? Y si no, se enfrentan a Grumpy Cat poniéndoles esa cara, ¿no? Lo que sí se hackean son las ideas, eso sí. Sobre eso tenemos que trabajar todo el tiempo, ¿no? No sobre las personas. Puedes crear arte, belleza con una computadora. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que trascender al código, tenemos que trascender a la propia tecnología. La tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio. ¿Es un medio para qué? Es lo que nos tenemos que cuestionar todo el tiempo. A eso se refiere este arte, a esa cosa sublime, ¿no? Que no se explica con código, pero que también puede surgir del código. Las computadoras pueden mejorar la vida. Piensen que esto se escribió en 1984, pero apliquen computadoras equivalente a cualquier tecnología.
a cualquier forma de conocimiento y que sea libre. Wikipedia, y lo tengo que decir como miembro de Wikimedia México, pues es una gran herramienta tecnológica y nos ha mejorado la vida. De eso se trata. Entonces, con ese sistema de valores que les acabo de contar, bueno, ahora surge la pregunta, ¿cómo voy a hackear la educación? ¿Cómo aplico eso a lo que hago en el salón de clases? ¿Cómo se lo digo a esto a mi profesor? Y me pongo yo también la cachucha de profesor, ¿no? ¿Cómo hago esto? Bueno, les voy a pedir un favor. ¿Tienen acá computadora? ¿Sí? Bueno, los que tengan acceso a internet en este momento, les voy a pedir un favor. Apunta en esa dirección. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? Un documento colaborativo que vamos a editar todos en este momento en tiempo real, donde les he puesto una serie de preguntas relacionadas con el tema. El conocimiento se construye de manera colaborativa, así como Wikipedia, así como todo el conocimiento de la humanidad, ¿sí? Y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes sientan lo que es construir conocimiento de manera colaborativa. Yo acá, Alan Lasalde, no tengo la verdad. No tiene por qué ser mi opinión la única. Estaría en contra de este sistema de valores, estaría en contra de la ética hacker, ¿no? De hecho, estar aquí en esta relación uno a muchos es un poco en contra de eso, ¿no? Deberíamos estar todos sentados en una especie de asamblea, no yo aquí hablando nada más. Pero bueno, déjenme aprovechar este espacio. Vamos a entrar a esa URL y mientras continúo con la presentación, ustedes me pueden ir ayudando a escribir algunas ideas. Muy bien, esa bien se vale. Alguien que escriba, quiero ver que alguien escriba. Los que ya entraron, ahí está. Sería bonito que pusieran su nombre del lado derecho para identificarlos. O se pueden poner un seudónimo. Voy a apreciar mucho los comentarios que pongan acá. Bien, vamos a continuar con la presentación. Entonces, yo les estoy hablando de hackear la educación, pero quiero que nos detengamos un momento. ¿Para qué voy a hackear la educación? ¿No? ¿Para qué queremos hacerlo? Creo que estamos en tiempos en los que la educación se parece mucho a un zombie. Esta idea que les estoy diciendo no es una idea original, lo han escrito muchos otros autores, pero coincido bastante. ¿Por qué es un zombie? Está muerta en su misión social, aunque parece viva, porque la seguimos utilizando, seguimos yendo a universidades, seguimos yendo a salones de clase donde hay una persona que habla y hay un montón de personas que escuchan. Seguimos yendo a salones de clase donde nos enseñan cosas que están alejadas de la práctica o de la realidad, ¿o no es cierto? ¿No les da esa sensación cada vez que van al salón de clases? ¿Y esto cómo lo voy a aplicar? ¿Y esto para qué sirve? ¿O no se cuestionan los que están estudiando una licenciatura en algún momento? ¿Y yo para qué voy a hacer esto? ¿A qué me voy a dedicar en la vida? ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿No? De eso se trata. Creo que la universidad está muerta en ese sentido porque no está sabiendo guiar a la gente, no está sabiendo transmitir conocimiento ni generando ideas de manera sistemática. Lo que está haciendo es uniformizando la información. El modelo de educación actual consiste en que alguien hable enfrente de un grupo de personas, como estoy haciendo ahora, que asume que tiene la verdad y se la transmito, como si ustedes fueran como si yo fuera una jarra de agua y ustedes un vaso, donde les estoy depositando mi conocimiento. Ese es el modelo tradicional que tiene como 10 siglos, pero vivimos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, creo que la educación formal es burocrática, lenta, alejada de la realidad social, unilateral, donde todo viene dado, los temas, los horarios, los sistemas, todo. Es un sistema de control visto de esa manera, ¿no? Los alumnos son receptores pasivos,
no exigen, no preguntan. Claro que sucede, pero es extraño, ¿no? Y cuando sucede, el profesor se enoja o les hace una mueca, pero la autoridad del profesor está encima de la autoridad del alumno, ¿no? Sucede que en el esquema tradicional el maestro es el dueño de la única verdad, uno hablando frente a muchos. Y asume que todos somos iguales, nos uniformiza, ¿sí? Yo le recomiendo mucho leer este libro, búsquelo ahora mismo en internet, es de donde he tomado un poco de estas ideas, El jaque contra la universidad zombie, es buenísimo, porque explica las muertes de la universidad, el momento en el que estamos ahora, y qué es lo que puede pasar si aplicamos ética hacker a la educación. Entonces, lo que ustedes están viendo en ese documento es un pequeño manifiesto como un sistema de ideas que lo he puesto con una versión 0.1. 0.1 significa apenas tira algunas ideas, no es nada definitivo, lo construimos entre todos. Yo no sé qué vaya a suceder, a lo mejor no sucede nada, quién sabe, pero me voy a tomar el riesgo, ¿sí? Entonces les voy a contar algunas ideas relacionadas con todo esto. ¿Va que me están siguiendo? ¿Sí? Ok. ¿Se sienten identificados? Un poco. Creo que en un nuevo modelo de educación, de educación hacker, el alumno es el maestro. El alumno es quien también puede enseñar a sus otros compañeros. El alumno puede tomar un papel activo de ser alguien que sabe. El modelo actual asume que el alumno no sabe o que no sabe nada, ¿no? El alumno también sabe y puede enseñarle a sus compañeros. El alumno también puede ser maestro. También creo que en este nuevo modelo de hackear la educación, el profesor es otro alumno más, quizá un alumno más experimentado, un guía, alguien que ya recorrió el camino y te dice, mira, yo una vez pasé por aquí, pero también están esas otras opciones. Elige, ¿sí? El profesor también debería ser un alumno, ¿no? La educación debe pensarse en red, como ahora sucede. La arquitectura de nuestra sociedad es altamente distribuida. Cada vez que sucede una concentración de información o de red o de poder, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Creo que la educación debe pensarse en red para transmitir las ideas, para transmitir el conocimiento, para que suceda la innovación. El conocimiento es libre, se tiene que compartir. Nada de patentes, nada de ideas extrañas sobre que esta idea es mía, la idea del autor como una persona sagrada que se le ocurrió algo por iluminación. Eso no existe. Todo es un remix. Todas nuestras ideas son tomadas de otros, como las mías, como las que estoy presentando acá. No son mías, son de muchos. ¿Sí? Estamos, como decía Newton, parados sobre hombros de gigantes todo el tiempo. Pues hay que aprovecharlo. La tecnología no lo es todo. Primero están las personas y esto es clave. Porque al final del día, les voy a poner un ejemplo. ¿Internet qué es? Una red de máquinas interconectadas bajo una serie de protocolos. Pero en un sentido más amplio, creo que el sentido verdadero es que Internet es una red de personas interconectadas. Al final, Internet tiene sentido porque son las personas conectándose a través de las ideas. Primero están las personas. Creo, como otra idea sobre este manifiesto o intento de manifiesto, quitemos poder a los títulos. Y cuando digo esto es, ¿quiénes de nosotros o han escuchado que el primo de un amigo lleva 3 años buscando su título? Porque gracias a ese título a alguien le va a dar un trabajo. Y entonces sucede que se arma un cuello de botella social. Uno, para ingresar a la universidad, para alcanzar ese papel, ese título. Se arma un cuello de botella para lograr la calificación de la clase, desmotivación, frustración, falta de innovación. Y entonces tú estudias no para aprender, estudias para pasar el examen, que al final estudias o aprendes para obtener un título, para obtener un certificado. Un certificado es un papel que es un estándar para decirle a la sociedad que tú sabes algo. Pero tú sabes más que eso. Y es más, acaba la universidad, te pones a trabajar y probablemente no apliques lo que aprendiste en la escuela. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué es tan ineficiente esto? Esto es preocupante, pero es una de esas cosas que están ahí invisibles, que no vemos, que no hemos atacado lo suficiente. Yo creo que hay que quitarle poder a los títulos y eso es también quitarle poder a las universidades.
Todos hemos usado Foursquare y entonces le das check-in a un lugar y con el tiempo podrías ganarte un badge o una condecoración. Ese sistema de badges es bastante interesante. Ya hay un proyecto que se llama Peer-to-Peer University, donde ustedes pueden, a través de sus cursos que ustedes toman y que ustedes enseñan, ganarse estos badges. Imagínense que ya tengas todas estas condecoraciones, que son al final del día tan ricas, tan variadas, mucho más que un título, que es expedido por una sola entidad. Necesitamos algo más distribuido. Acuérdense de eso, descentralizar. También descentralizar las certificaciones. Creo que hay que pensar en una educación basada en laboratorios. ¿Qué pasa en un laboratorio? Nos equivocamos, ¿no? Nos explota algo. No sé, alguien aquí es ingeniero electrónico, yo lo soy. Te ha explotado un chip, una resistencia, ¿no? O son programadores, un loop infinito, ¿no? Nos pasa todo el tiempo porque estamos experimentando. El aprendizaje es eso. Equivócate pronto, así tiene que ser, pero el modelo actual asume que no te tienes que equivocar, ¿no? Entonces, incluso está mal que te equivoques, entonces sacas 0. No, entonces hay que pensarlo de otra manera, hay que aprovechar las equivocaciones, como en un laboratorio. Imagínense esos laboratorios interconectados. En 1960 alguien, Lick Leiter, un psicólogo, escribió un artículo que se llamaba La simbiosis hombre-máquina. Y él hablaba de una red de laboratorios y bibliotecas interconectadas donde se compartía el conocimiento. 1960. 10 años después, él participa en la creación de Internet. Entonces, es esto, son las ideas que fundamentan Internet, pues hay que aprovecharlas. Hack Labs. ¿Ustedes han ido a un Hack Lab? Si no han ido, se los recomiendo encarecidamente. Es más, yo los acompaño. Aquí tienen en Guadalajara un gran Hack Lab que es Hacker Garage. No sé si alguien venga de allá. Es un lugar increíble donde hay gente de diferentes formaciones, aplica el conocimiento, lo comparte. Es eso, ingenieros, programadores, activistas, pero hay más que Hack Labs. Estos son laboratorios ciudadanos, como los Fab Labs, donde hay diseñadores industriales, arquitectos, gente creando cosas interesantes. Igual, compartiendo el conocimiento. ¿Esto se ve en un salón de clases? Difícilmente, porque para que se vea en un salón de clases tiene que pasar 5 años hasta que se aprueba el plan de estudios y quizá otros 5 años hasta que el profesor o una serie de profesores se deciden a aprender algo sobre esta materia y luego preparar el material y dar la clase. Es lento, ¿no? Es ineficiente. Por eso hay que empezar a poner más laboratorios. Makerspaces, ingenieros, diseñadores, educadores, gente creando cosas. Estos son otros modelos de educación. Ya voy a acabar, no se me desesperen. Punto número 8. La manera más rápida de aprender es enseñar. Ya se va a acabar la campus. Ok. Cuando me preguntan a mí, ¿cómo es que aprendiste Python o cómo es que aprendiste R o alguno de estos lenguajes de programación? Pues mi primera aproximación, y este es un tip personal, es dar un taller. Si quiero aprender algo, doy un taller. Para mí es lo mejor. En vez de ponerme a estudiar un libro, claro que lo hago para preparar el taller, mejor propongo un taller y aprendo muchas veces. Aprendo para mí, aprendo para preparar el taller, aprendo para preparar el material, incluso aprendo cuando me paro frente a los alumnos y les estoy explicando. Incluso aprendo cuando los alumnos me están diciendo, oye, ¿por qué fue que hiciste eso? Y se preguntan cosas que yo no me pregunté. Entonces, todo ese proceso de aprendizaje es súper intenso. ¿Quieren aprender algo rápido? Enseñan. O sea, no le tengan miedo a enseñar. Y hay muchos lugares. Para eso hay que ir a los Hack Labs o a estos laboratorios ciudadanos. O en su escuela. Yo lo que hacía en la universidad era, teníamos un grupo de estudiantes de computación y decíamos, pues vamos a darnos talleres. Y yo me preguntaba, bueno, pues ¿qué quiero aprender? Me parece que es una mucha mejor aproximación que solo esperar a que alguien me venga a enseñar. ¿Sí? Ni siquiera es necesario ahora coincidir en tiempo y espacio. No necesito ir a un salón de clases físico. Ya con la tecnología actual y con la que viene, el espacio físico va a ser innecesario. Lo puedo conectar por Skype o por otra tecnología. Ni siquiera tengo que estar al mismo tiempo. ¿Han visto estos cursos masivos en línea? Donde hay 10,000 alumnos inscritos. Son fabulosos. El problema es que solo lo acaba como el 0.1%.
¿sí? Pero ahí no es un problema de la plataforma, es un problema de la persona que toma el curso, ¿no? Y que falta un poco de metodología por ahí. Pero parece un bastante buen avance. Y ya acabé con esto. Creo que en este modelo de educación hacker, el alumno, que ya no es alumno, es alumno maestro, un híbrido. Alumno maestro es el que tiene el control. Control sobre qué quiere aprender, cómo quiere aprender, dónde. Todo eso tiene que tener control. ¿Sí? Tiene derecho a tener control, pero tiene que aprender. Tiene derecho a enseñar, tiene derecho a aprender, tiene que participar. Creo mucho en esto. Al final del día, y es lo que he venido a decirles aquí, se trata de libertad, ¿sí? De tener el control de lo que están aprendiendo. ¿Les suena? Y quisiera que se lo preguntaran de otra manera. ¿Son libres en este momento sobre lo que están aprendiendo o están atados a una universidad donde tienen que esperar y luchar por ese título que les va a dar un gran porvenir? O ese tipo de cosas que nos venden hoy en día, ¿no? Creo que tenemos que cambiar las cosas. Entonces, les propongo que lo intentemos y que lo intentemos una clase a la vez. ¿Ok? Muchas gracias. Y Twitter. No sé si tengan preguntas. ¿Nada? Ok. Hola, me gustó mucho tu presentación, totalmente de acuerdo en muchas cosas. En lo personal, creo que la mayor pregunta es, para mí, ¿cómo lo haces? ¿Cómo buscas cambiar un poco el sistema? Por ejemplo, cuando yo estuve en la universidad, falté a muchas clases por venir a eventos como este, por ir a estudiar a veces tareas ajenas de carreras de mis compañeros, porque tenían temas más interesantes de los que me mostraban en mis clases. Sin embargo, en la universidad yo reprobé muchas materias. Eh, Ese reprobar materias a veces les hacía dudar a mis compañeros si yo sabía cosas realmente. Y era hasta que ellos tenían alguna duda sobre su carrera y yo se las aclaraba en algún tópico que me decían, oye, ¿y entonces por qué repruebas? Yo decía, bueno, porque esa materia no es interesante para mí, o el tema que me El sistema plantean. asume que todos somos iguales Exacto. y entonces resulta que el sistema piensa, según esa uniformidad, que tú eres malo. Sí, Pero no, entonces el punto, bueno, ahora sí tengo un trabajo y digo, por si alguna duda se generaba, me va bien, me alcanza para pagar a mis cosas y pues sí tengo intenciones de crecimiento y con posibilidades. Sin embargo, no sé qué tanto puede funcionar eso para todos. Esa es una duda personal que yo tengo porque en cierto modo sí te arriesgas mucho. Tienes que trabajar el doble para compensar las clases a las que no vas, porque de todas maneras tienes que aprenderlo para acreditar ese tópico que la carrera te exige y para poder de pronto que alguien lea tu currículum y no lo tire a la basura. Tienes que trabajar el doble o el triple para compensar cosas que tú no quieres hacer, pero te están pidiendo para ser un poco aceptado y poderles mostrar lo que tú tienes y lo que has aprendido, que otras personas te han enseñado y te han compartido. ¿Y cómo haces eso? ¿Sigues trabajando el triple y esperas que un día más personas trabajen de la misma manera? Esa es como mi ya. duda. ¿Todos nos arriesgamos o hay otra manera? No sé, ¿cuál es tu opinión en ese aspecto? Sí. Me hiciste pensar muchas cosas. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Manuel. Me hiciste pensar muchísimas cosas. Me hiciste recordar otras. Porque me pregunté, bueno, ¿yo cómo le hice o qué fue lo que hice? ¿no? Eh, Solo puedo hablar a través de mi experiencia y si les parece válida, se las presento. Entonces, cuando yo iba a la universidad, pasé los primeros 5 años sin saber qué iba a hacer. Luego, un buen día, tomé una clase de programación y era en Linux. Y wow, se me abrió el mundo, porque mezclaba dos cosas que me interesaban, la parte social y la parte tecnológica. Y me empecé a clavar, a apasionar. Ese fue un cambio radical, porque
me clavé tanto, tanto, tanto que quería conocer a más gente que estuviera haciendo eso. Y entonces me conecté con comunidades. Fui con la gente de software libre, en aquel tiempo estaba este evento que se llama Flisol, por ahí anda Odín Mojica de Mozilla, que fue de mis primeros amigos de software libre, que me conectaron con esas otras comunidades. Y entonces, ¿qué pasó? Que mi vida académica se partió en dos. Por un lado, tenía las clases que todavía tenía que tomar, que ya no me interesaban, pero tenía que pasarlas porque ya era un compromiso personal. Pero por otro lado, tenía toda esa pasión por el software libre donde me metí en comunidades, me metí en un laboratorio, me puse a administrar sistemas con Linux y aprendí lo más que pude, ¿no? Esa pasión ayudó a que lo otro casi que por inercia se lo atrajera y terminara la carrera. La primera mitad la hice en 5 años y la otra mitad en 2 años. Por esa energía, por esas ganas de hacer las cosas. ¿Qué me ayudó? Si queremos resumirlo, conectar con otras personas, tener otros proyectos fuera de la escuela. ¿Proyectos sobre qué? Pues sobre lo que te apasione. Entonces primero te tienes que preguntar, ¿qué es lo que me apasiona? Y ya es un tema absolutamente personal, pero creo que es por donde tendríamos que comenzar, ¿cierto? ¿Qué les apasiona? ¿Qué de la tecnología? ¿Y por qué no lo están aprendiendo ahora? ¿No? ¿Qué les detiene para crear un proyecto personal y presentárselo al mundo? Aunque no funcione, digan que es la versión alfa y reciban opinión de la comunidad y sigan adelante, pero empiecen a probar, como dicen ahora los emprendedores, equivóquense pronto, ¿sí? No pasa nada, como en un laboratorio. Entonces tenemos tan poco tiempo de vida, no me quiero poner filosófico, que sí hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Es el recurso más valioso de todos. Entonces hay que probar, probar, probar y seguro lo encuentras, algo vas a encontrar. Pero mientras más ideas distintas recibas, con más gente te conectes, mejor. Eso fue lo que a mí me funcionó. Luego te puedo decir, yo no aplico hoy en día nada de lo que aprendí en la escuela, sino que sigo aprendiendo. En este modelo de ética hacker hay que aprender todo el tiempo. ¿Y qué es lo que tengo que aprender? Pues lo que me guste, lo que me apasione. Les voy a decir otra cosa. Todos los trabajos remunerados que yo he tenido han salido de un trabajo voluntario. Jamás he mandado un currículum, jamás he ido a hacer a pedir trabajo de manera tradicional. Todo fue porque a través del voluntariado, como con Wikipedia y otros proyectos, ¿qué fue lo que hice? Crear redes. Me conecté con comunidades y ellos conocieron mi trabajo. Nada más. Un amigo me decía que él, en vez de mandar su CV, les mandaba su cuenta de GitHub. ¿Y qué tienes en GitHub? Pues todo tu trabajo, tu buen software, ¿no? ¿Qué más quieres? Y no le faltaba, y te puedo asegurar que no le falta el trabajo, ¿sí? Entonces creo que es mucho sobre conectar. ¿Respondí a tu pregunta? Bueno. Ok. Siguiendo la misma línea sobre que tal vez no es para todos este otro modelo de educación. Por ejemplo, en la escuela tradicional, mucha gente va a cumplir con la escuela y simplemente realmente no están interesados en aprender lo que va a la escuela. Entonces, pero van y cumplen y terminan su carrera, les dan su título y todo porque ellos van por cumplir. ¿Cómo en este otro modelo, cómo motivas a que esas personas que solamente estudian por cumplir hagan las cosas? ¿Cómo es que los motivas sabes que no estás compitiendo por una calificación, estás compitiendo por un curso, vas a aprender? ¿Cómo lo motivas para que Sí, es un sea problema complicado el conocimiento, el propio... Sí, mira, fíjate, eso me suena más como un problema pues, social. Es algo que trasciende esto de lo que lo estoy hablando, pero es clave porque ¿cómo motivas a alguien a aprender por su cuenta, ¿no? Y entonces creo que socialmente hay un grave problema para estar inspirados. ¿Qué nos inspira? Entonces, la educación actualmente, los profesores nos inspiran, pues deberían estar haciéndolo todo el tiempo, porque esa inspiración es lo que nos mueve, ¿no? Presentándonos modelos, presentándonos otros ejemplos.
ideas que te inspiren, ¿no? Pero actualmente el modelo es llenarte de información y apréndete estas fórmulas. Profesores que siguen dando las mismas clases durante 15 hasta 30 años, todos nos pasamos los exámenes. Eso no te motiva, ¿no? Lo que sí te motiva es la creatividad, las nuevas ideas, si son estímulos. Entonces, al menos ahí aumentan las probabilidades. Pero también hay muchos temas profundos, sociales, que tienen que cambiar. No sé si respondí un poco a tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es acerca, pero de lo contrario. Por ejemplo, nosotros venimos de Puebla, del American School Foundation, y nuestro problema no es tanto con los niños, por ejemplo, porque tenemos desde preescolar hasta preparatoria. El problema es aquí los profesores. Nosotros les damos herramientas, software libre, les damos open source, les damos todo lo que ellos necesitan, con tal de que tengan obviamente una educación los niños mucho más allá de lo que pueden imaginar. El problema aquí es lo que tú vienes con los profesores, que nuestro 70% de profesores son extranjeros y que aún así se cierran al manejo de las herramientas. De acuerdo a tu experiencia dentro de la universidad, ¿cómo has hecho que la ética del profesor cambie para llevar a cabo esa metodología? Se parece mucho a lo que me preguntaban acá. ¿Cómo cambias el chip de una persona, no? Claro. Deja tú que sea profesor o alumno, ¿no? Y déjenme decirles algo, profesor que no quiere aprender no es profesor, es otra cosa, ¿no? Entonces, el profesor tiene que estar aprendiendo todo el tiempo, constantemente, porque, pues entonces, ¿qué le apasiona, no? Entonces, ¿cuál es su vocación? Es preocupante lo que tú Sí. me dices, y además, aquí en México es un problema nacional. Total. Sí, de hecho también yo creo que el problema es que los profesores tienen el miedo a que nosotros los superamos. Entonces, cuando nosotros somos mucho más allá de lo que el profesor puede enseñarnos, ellos se cierran por lo mismo de que tienen el miedo de ser superados. Yo creo que esa es la ética que ahorita tiene México y la mayoría de los profesores son así. Entonces yo creo que eso por parte de nosotros es donde nos tenemos que llevar a cabo. Si el mismo profesor nos cierra, entonces buscamos otras comunidades donde tenemos que crecer, porque si no, las mismas universidades nos están bloqueando, ¿no? Sí. Es mi opinión, nada más. Sí, bastante bien. Creo que el profesor que no quiere aprender a sus alumnos, el profesor tiene que hacer un voto de humildad. Si no, tiene una gran oportunidad de aprender de todo su público, ¿no? Porque son un montón de mentes que le pueden dar direcciones, ideas distintas y pues como el conocimiento es libre, él también lo puede utilizar. Yo mismo lo he hecho. Por eso me encanta dar clases. Hola, Alan. ¿Qué hubo? Hola. Pues se me vino a la cabeza, Isaac Asimov a principios de los 80 hablaba sobre la educación en términos de, imaginando, estaba ya iniciando el Internet, pero él imaginaba cuando el Internet llegara a un nivel de sofisticación donde pudiera ser personal y multimedia, habría una revolución enorme en la educación, muy, muy cercana a lo que estás planteando. Pero algo que decía, incluyendo todo, prácticamente mucho de lo que estás diciendo, pero algo que sí enfatizaba es que algo que es irreemplazable es la interacción de estudiantes entre ellos y con los profesores en un aula. Entonces, si esto es tan importante, ¿cómo te imaginas que puede ser un nuevo tipo de interacción en aulas pues, más horizontales y más abiertas? Pues creo que es un poco como yo lo estaba contando, con este modelo como de laboratorios. Pues yo les contaba la experiencia con Hack Labs, es súper personal, es muy de cara a cara, pero también puede ser virtual y tener esa misma experiencia personal. Aquí mismo en campus lo vivimos, ¿cuántas personas que solo conocíamos a través de Twitter las venimos a conocer acá y les damos un gran abrazo, ¿no? O sea, no es un tema de virtualidad o de presencia física, es un tema de conectar a través de las ideas y eso sí es lo que se tiene que provocar. Sí. Última pregunta. Bueno, hola. Más que
pregunta es comentario. Más que pregunta es comentario. Creo que tu idea es muy buena y por lo tanto, a lo tan buena que es demasiado utópica. ¿Por qué? Y más en México. ¿Por qué? Porque tú hablas de una educación en la que cada quien es maestro de sí mismo y puede ser maestro de los demás. En México eso casi no pasa, por lo menos dentro de mi experiencia. Lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿cuántos alumnos se pasan el examen? Porque no les importa. ¿Cuántos alumnos entran a una carrera porque sus papás le dijeron que estudiara eso? Porque no les importa. ¿Cuántas personas en México viven apasionadas? Muy pocas. Tú eres una y no conozco yo a muchas. Entonces, creo que esta idea que tú dices funciona para las personas que pueden llegar a ser apasionadas o puede llegarles a importar algo. Fuera de eso, para el mexicano común, para el infelizaje, diría mi papá, es imposible, porque es utópico, porque necesitas echarle más ganas de lo que hay. Porque si no es tuyo, pues no vale. Si no me va a dar dinero pronto, no vale. Si no va a hacer que me conozcan pronto, no vale. Por lo menos en la idea del mexicano. Yo no comparto esa idea, pero creo que conozco demasiadas personas que piensan así. Entonces, o sea, creo que está muy chido, pero creo que le falta una parte funcional en la cual, como sociedad, pudiésemos hacer que esta idea entrara a la sociedad como tal para que funcione. Ok. Gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Coincido en que parece utópico, pero solo puedo comentarles que yo lo he visto en la realidad. Lo he intentado un poco en el salón de clases, lo he visto en los Hack Labs, lo he visto con otras experiencias colaborativas en las que he vivido, que son de aprendizaje intenso, como les he contado, y que escale esto a un plan nacional de educación, pues sí, parece complicado, pero creo que vale muchísimo la pena intentarlo. Y en ese sentido, pues la verdad es que no lo veo utópico. ¿Sí? Pues muchas gracias.